para grabar. Esto. ¿Cuál era? Esto. Sí. Bien. Bueno, la idea de hoy es ya arrancar con la parte de Django. ¿Sí? Ya empezaríamos con lo que es backend. O sea, en la parte anterior, que fue esta nueva parte que hicimos virtual, hicimos todo el repaso de frontend, HTML, CSS, vimos Bootstrap, JavaScript. Y ahora vamos a ver lo que se ejecuta del lado del servidor, ¿sí? Bien. Para esto vamos a usar Django, ¿sí? Django es un framework, ¿sí? Para desarrollo web, está hecho en Python. Y como les mencionaba, consta de dos partes. La parte del frontend, ¿sí? Que es todo lo que vemos, que esto fue la primera parte. Y lo del backend, sí, que se implementaría con Django y Python, sí, es lo que nos va a resolver lo que es la lógica del negocio, sí, la lógica de nuestra aplicación, lo que tiene que hacer realmente lo que programemos. Y resuelve todo el esquema de las peticiones y respuestas entre el navegador y el servidor web que está en internet, está en la nube. Entonces, todo lo que vemos, sí, ya es la parte que vimos. Y ahora vamos, esta parte sí es lo que se ejecuta por atrás y cómo interactúa, sí, el navegador con ese servidor. Bien, ¿qué es un framework? Pueden por ahí ver diferentes definiciones, sí, pero en principio va a ser como una librería, un conjunto de librerías, un módulo, que reúne una serie de funcionalidades que nos van a resolver problemas técnicos. Por ejemplo, subir archivos, crear una base de datos, guardar fotos, etcétera, ¿sí? Que de otra forma, si no tuviésemos este framework, lo tendríamos que implementar o programar nosotros todas esas funcionalidades que son básicas o inherentes a todos los proyectos de tipo web, ¿no? La idea de justamente no tener que programar de cero es no tener que reinventar la rueda, ¿sí? Entonces, nosotros como desarrolladores, o sea, ya teniendo esas herramientas o eso resuelto, nos permite centrarnos en lo importante que es la lógica de negocio, ¿sí? Lo que nuestra aplicación tiene que hacer. Bien, entonces, además un framework nos va a brindar lo que va a ser una guía, ¿sí? Y reglas claras para abordar un proyecto, ¿sí? Ya nos define como cierta ruta o forma de hacer las cosas que las personas que desarrollen en el mismo framework, ¿sí? Se van a guiar todos con ese manualcito, ¿sí? Entonces, todos los proyectos en cierta forma van a seguir una estructura o un esquema similar. Obviamente que algunos van a ser más complejos que otros, ¿no? Bien, como características de Django, está desarrollado para la versión 3, ¿sí? Puse 3 puntos porque todo el tiempo van habiendo versiones nuevas de Python. Ahora creo que va por la 3.10. Y bueno, ofrece soluciones y funciones para todos los problemas, ¿sí? Más o menos lo que le mencionaba. Es extendible y customizable. Y tiene la flexibilidad que nos permite resolver desde
pequeño sitio web, ¿sí? Hasta una gran aplicación empresarial que requiera seguridad, que requiera concurrencia de miles de usuarios, ¿sí? Está pensado para todo ese abanico. Bien, esto es un poquito lo que yo les mencionaba de lo que sería, sí, dividir las aplicaciones web, sí, como veíamos acá, en dos, la parte del front y la parte del back. Arquitectónicamente se ve así. Por acá tenemos todos los clientes que se van a conectar desde un navegador web, ya sea en una computadora o celulares. Se conectan a internet y en internet va a haber un servidor, ¿sí? Donde acá vamos a tener nuestra aplicación corriendo. Acá va a estar el código de nuestra aplicación. Todo lo que desarrollemos va a estar acá. Y va a estar conectado a una base de datos. Entonces, ¿en qué consiste, digamos? Porque hasta ahora nosotros estamos trabajando con el navegador web y ahí veíamos el HTML, CSS. El navegador web envía la petición, ¿sí? Acá viene, en la petición va a venir una URL, ¿sí? En donde el navegador lo que le dice al servidor es: necesito tal página o tal URL. El servidor recibe eso, arma una respuesta, ¿sí? Ahora después van a entender un poco mejor lo que es la respuesta. Y eso es lo que devuelve al navegador. Entonces el navegador, en definitiva, lo que recibe va a ser ese HTML o los archivos que te van a mostrar y los renderiza. Y bueno, y esto es para el usuario, es muy transparente. Bien, bueno, esto creo que lo comenté un poquito la semana pasada. Para la instalación de Django en Windows, no sé si lo pudieron ver. En principio tienen que tener Python 3 instalado desde la consola con pip, que es un paquete, es como un gestor de paquetes de Python. Instalan Django, sí, con este comando. Y ahora luego con Django Admin van a interactuar con la aplicación. Ahora vamos a ver esto más adelante. Acá tienen, bueno, un link a la instalación en Windows. Para Linux el comando es este. Bueno, acá yo le dejé un videito de los comandos que yo ejecuté para Windows. Ahí está. No sé si se ve bien, pero no sé, pero no me agranda. Pip install, me baja todo. Y acá está ejecutando el Django Admin. Claro, es a ver qué hace. Bueno, una vez que lo instalan con el comando Django admin, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es iniciar un proyecto. Yo acá tengo bueno, acá lo tengo levantado. Bueno, en esta carpeta yo, por ejemplo, acá tengo mis proyectos de Django. Entonces con Django admin start project, Django admin start project, voy a iniciar un proyecto. Acá, ahora le tengo que decir cómo se va a llamar el proyecto. Como yo ya tengo uno que se llama mi proyecto, voy a ponerle mi proyecto proyecto curso de desarrollo web. Bien.
Bueno, acá en la consola con Code y la carpeta me abre el Visual Studio Code, ¿sí? Voy a agrandar un poquito la letra. Bueno, acá si esto ya lo deben tener instalado, si están, ahí está la configuración, sí, de Visual Studio Code. Yo acá instalé dos extensiones, sí, de Python y Pylance. Pylance le va a analizar la sintaxis de Python y si tienen errores se lo va a marcar. Esto lo activan acá en Vista, extensiones, acá extensions. Entonces yo acá tengo activada esta acá ya la tengo, y Pylance. Entonces estas dos tengo activadas. Bueno, después pueden usar un formateo de documentos, ¿sí? Esto creo que cuando vimos Python yo le mencioné el PEP 8, que es como es como una serie de reglas que deben de cumplir los documentos Python. Entonces acá en el Visual Studio Code, si ustedes tienen por ejemplo un archivo Python y con Control Shift I le formatea Control Shift I automáticamente para que cumpla eso, ¿sí? En este caso estaba bien la sintaxis, pero por ejemplo si supónganse que esta línea es muy larga, ¿sí? Creo que funciona así, Control Shift I. Bueno, no me la cambió, pero es eso, sería como un formateo. Bien. Viendo acá el proyecto que me creó, ¿sí? Si se fijan, me creó un directorio que se llama mi proyecto CDW y adentro otra carpetita con el mismo nombre, ¿sí? Si yo lo abro acá les muestro mejor por acá. Fíjense que es una carpetita adentro de la otra, ¿sí? Acá afuera solo tengo este archivo que se llama manage, ¿sí? PI, que luego lo vamos a usar. Y acá adentro, este va a ser la carpeta de nuestro proyecto, ¿sí? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 archivos, ¿sí? El primero, bueno, este es el manage, que por el momento dice no lo vamos a modificar. El init es un archivo vacío, ¿sí? Después tenemos el ASGI y el WSGI, que son estos dos, ¿sí? Que dice que en el momento no lo vamos a usar, pero se usan cuando se publica el sitio en internet, o sea, cuando se pasa esto a producción. Luego en settings, sí, vamos a tener configuraciones del proyecto, ¿sí? Fíjense acá, por ejemplo, tienen este modo de debug en true, ¿sí? Esto se usa cuando estamos en desarrollo, o sea, esto por ejemplo cuando pasen su proyecto a producción, esto hay que desactivarlo por una cuestión de seguridad. Acá se tiene las aplicaciones que están instaladas, ¿sí? Rutas del proyecto, templates, si tienen conexión con base de datos. ¿Sí? Por ejemplo, acá se define cuál es el idioma, ¿sí? En este caso inglés de Estados Unidos.
la zona horaria, si usa traducciones. Entonces luego a medida que avancemos o se complejicen los proyectos, vamos a ir agregando parámetros acá. Y por último, el URL es PI, ¿sí? Acá vamos a agregar las diferentes páginas del proyecto, ¿sí? Entonces por ahora, ¿sí? Tengo solo una que es admin, ahora vamos a verlo. Bien, una vez que ya tengo creado este proyecto, ¿sí? Con el comando python manage pi run server, eso ¿cómo se dice? Podemos ejecutar acá. Bien, ahí tengo. Entonces con este comando, ¿sí? Yo parada en mi proyecto, fíjense que me levanta este archivo y me dice que se inició el servidor en 127.001.2.8000 o lo que es lo mismo, localhost 8000. Así que voy a abrir acá. Voy a cerrar un poco esto. Entonces en localhost 8000 ya tengo mi aplicación de Django levantada, ¿sí? Esto es lo que viene como de fábrica, ¿no? Fíjense que también como acá en URLs, como tengo en esta ruta así admin, ¿esto qué significa? Que tengo habilitado, ¿sí? Esta ruta, y acá por ejemplo me abre un administrador de Django, que acá podría ingresar con un nombre y una contraseña. Esto todavía no lo vamos a usar, ¿sí? Bien, entonces con eso ya tenemos nuestro primer proyecto y ya lo corrimos, ¿sí? Bueno, una vez que tengan el proyecto creado, dentro del proyecto van a crear lo que son las aplicaciones, ¿sí? Para eso usan el comando python manage pi startup y el nombre de la aplicación. Entonces, esto voy a volver acá. Con control C doy de baja, bajo el proyecto y voy a ejecutar entonces para que me inicialice mi aplicación, que se va a llamar desafíos. Entonces fíjense, me creo dentro de la carpeta principal del proyecto una carpeta que se llama desafíos, el nombre que yo le di a la aplicación. ¿Cuál es la idea con proyectos de aplicaciones? Proyectos va a ser lo global, ¿sí? Y dentro de un proyecto ustedes van a poder tener muchas aplicaciones. Entonces piensen, por ejemplo, el proyecto sería Google y las aplicaciones de Google van a ser Gmail, Google Maps, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es como la diferencia. Entonces siempre lo primero que crean es un proyecto y dentro del proyecto pueden haber una o más aplicaciones. Bien, entonces acá de vuelta dentro de la carpeta de desafíos voy a tener una serie de archivos nuevos, ¿sí? Bueno, entonces empezamos con migrations, ¿sí? Migrations tiene un init y init, ambos están vacíos, y esto por ahora no lo vamos a usar. Esto lo vamos a ver cuando trabajemos con base de datos, ¿sí? Luego tenemos el admin, que esto acá vamos a definir nuestro panel de administración, ¿sí? Está relacionado con este acceso que tuvimos acá.
Luego tenemos el archivo app.py, que aquí vamos a definir configuraciones de la aplicación. En Model, sí, se definen los modelos de la base de datos, y esto lo vamos a ver cuando trabajemos con base de datos. Test, está también vacío. Se definen se definen test para la aplicación. Y por último, views. Acá, esto sí lo vamos a usar, vamos a definir lo que son las vistas de nuestra aplicación, o sea, lo que vamos a mostrar. Entonces esto vamos a empezar usando este views, ¿sí? Entonces, en principio, los views van a estar, o las vistas van a estar muy relacionadas con las URLs de la aplicación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo entro a la página de Python, esta es la URL principal, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo voy a la sección Downloads, ¿sí? Me abre otra página, ¿sí? O documentación, ¿sí? Entonces, cada URL está relacionada a una página dentro de este sitio web. Entonces, esto, ¿sí? ¿Cómo se lo interpretan? Van a tener la página principal, o sea, el URL principal, por ejemplo, mipágina.com, nos muestra la página de inicio. Luego, mipágina.com/blog abre el blog. Si tienen /blog/curso de Python, nos va a mostrar una entrada del blog, específicamente del curso de Python. En definitiva, ¿sí? El esquema que se sigue es siempre tener una URL y un resultado, ¿sí? Esto por ahí era lo que veíamos antes de la petición y la respuesta, ¿sí? La petición va a ser la URL que nosotros ingresemos en el navegador, y el resultado es la página que finalmente se muestra. Entonces, detrás de esto hay rutas, ¿sí? Que ejecutan estas URLs, que van a ejecutar la acción que asegura que cierto resultado se logra cuando el usuario ingresa a una URL específica. Bien, esto se logra, ¿sí? A través de las vistas. Que las vistas son, es la lógica que se ejecuta, ¿sí? Cuando se accede a la URL, y se puede implementar con dos formas, ¿sí? A través de una función Python y a través de una clase. Cualquiera de estos dos métodos, ¿sí? Lo que va a hacer es, se va a ejecutar un código que evalúa la solicitud, el request, y devuelve la respuesta, que es el response. Entonces, ¿qué se termina ejecutando? ¿Sí? Por ejemplo, puede buscar y preparar datos, o ejecutar un proceso, o preparar y devolver una respuesta, por ejemplo, HTML, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se implementa esto. Bueno, esto es por ahí un poco más lo mismo. El usuario, o sea, el navegador, envía la solicitud, el request, y el servidor devuelve la respuesta. Acá entonces en esta capa, ¿sí? Van a estar las vistas que son las responsables de procesar, ¿sí? Esas solicitudes, y en base a la solicitud crear la respuesta. Bueno, volviendo a nuestra aplicación de desafíos, ¿sí? La idea de esta aplicación es que ingresando a la URL de desafíos, ingresando por ejemplo el mes, por ejemplo si ingreso enero, me diga cuál va a ser el desafío de ese mes. Por ejemplo, leer un libro en enero. En febrero, practicar programación. En marzo, hacer ejercicios, y así por
por los 12 meses, ¿sí? Esa es la aplicación que vamos a hacer ahora. Bien. Lo primero que tengo acá es el código. No sé si se ve bien, voy a agrandarlo un poquitito. Si hay algo por ahí que yo voy rápido, lo que sea, me paran y me preguntan. Si por esta parte por ahí es totalmente nuevo a lo que veníamos viendo hasta ahora. Bien, entonces, este es el código, el primer código que voy a agregar en el archivo vistas views.py de desafíos, ¿sí? Acá lo tengo. Lo que voy a hacer es reemplazarlo. Entonces, acá al principio tengo unos imports, ¿sí? Esto es sintaxis propia de Python, ¿sí? Por ejemplo, esto está de un archivo shortcut, importa render, ¿sí? Estos son como las librerías que usan. Render y response. Luego creo. ¿Se acuerdan que con def definíamos una función, ¿sí? El parámetro que recibe es request. Y acá está devolviendo un response, ¿sí? En este caso, un hola al mundo. Esto es simplemente para probar. Luego, acá tengo. Voy a darle un toque. Acá me dice que dentro de desafíos voy a crear un archivo nuevo al que le voy a llamar urls.py. Entonces dentro de desafíos, sí, este archivo no me viene dentro de la creación de la aplicación, así que lo voy a crear a mano. urls.py. Y voy a pegarle este código. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy importando path. Path sería lo que las rutas, ¿sí? Cuando ustedes ingresan al navegador, ¿sí? Esta URL también se le llama path, ¿sí? Porque es una ruta, un path. Y acá, bueno, después me está acá con este comando, con esta línea, perdón, donde me dice from.importViews. Lo que me está haciendo es me está importando este archivo, el de views, ¿sí? Por eso es que acá, por ejemplo, hace views.index. Me está llamando a esta función, a la función de index. Entonces, ¿qué está haciendo? Cuando yo ingrese a la ruta, al path enero, me va a ejecutar la función index acá, que me tiene que mostrar el hola mundo. Y por último, dentro, tenemos que agregar la app a el urlconf. Esto está dentro de mi aplicación, el archivo URL, ¿sí? Entonces esto acá, mi aplicación está en mi project. Y acá esto está mal, es URLs. Entonces fíjense, acá yo tenía el de admin. Y acá me dice que tengo que agregar esta línea, ¿sí? La de desafíos. Bien, en este caso se me marca en amarillo el include porque no lo tengo importado, por eso acá de esta línea importo también include. Bien, con eso, ¿sí? A ver, acá ahora tengo que correr el servidor, ¿sí? Con el comando run server. Ahora en teoría, si yo entro a desafíos /enero, sí me está mostrando la función hola mundo, ¿sí? ¿Se entiende lo que dice, sí? Primero, con esto que agregué en URLs del proyecto, habilité que se acceda a desafíos. Luego en el otro
archivo de URL dentro de la aplicación. Habilité enero y le digo que cuando entra enero se ejecute el método o la función index. Y por último tengo el index que me muestra el hola mundo, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Bueno, esto por ahí un poquito más de lo que vimos. ¿Qué hicimos recién? ¿Sí? Con el navegador, ¿sí? Ingresamos una URL, se creó el request. El servidor de Django, ¿sí? Según el URL conf, eligió qué vista correspondía a la URL que yo envié en el request y devuelve el response, ¿sí? Entonces, fíjense, la función index está devolviendo el request, perdón, está recibiendo el request y el return, o sea, lo que devuelve es el response, ¿sí? Está todo acá, ¿sí? El request es el parámetro de entrada y el response es el parámetro de respuesta. Bien. Ahora lo que deberíamos hacer, sí, como yo le dije, la idea es que por cada mes haya una URL y se me muestre un resultado, ¿sí? Entonces, según eso, lo lógico sería que yo acá agregue febrero, marzo, abril, etcétera, ¿sí? Por 12. El tema de eso es que no es muy eficiente, ¿sí? Porque en definitiva estoy duplicando páginas, ¿sí? Que hacen todo lo mismo. Para eso, ahora vamos a verlo, hacer esto con un poquito menos de código. Entonces, primero vamos a usar lo que se llaman los paths o las rutas dinámicas, ¿sí? En donde yo acá, en vez de tener la ruta estática de enero, febrero, etcétera, voy a comentar esto, voy a definir un path, pero la ruta, ¿sí? Lo voy a pasar como un parámetro y le voy a tomar month, ¿sí? Y voy a decirle que ese mes, que puede ser, ahora vamos a ver cómo se recibe, ejecuta el método que se llama desafío mensual, o sea, monthly challenge, ¿sí? Entonces voy a tomarle monthly challenge. Bien, entonces, como este método no lo tengo creado, lo voy a crear acá en el archivo de vista, ¿sí? Monthly challenge recibe request y va a recibir un mes, ¿sí? ¿Por qué? Porque este parámetro, esto va a ser un parámetro, puede ser cualquier cosa que yo lo voy a recibir. Entonces, ahora simplemente para que no me dé error le voy a poner pass. Bien, esto es lo que acabo de hacer, ¿sí? Esta parte, ¿sí? Monthly challenge, request month. Y esto en realidad acá voy a hacer un return de HTTP response, ¿sí? Bueno, entonces lo primero que voy a hacer para definir, ya que no voy a definir una página por cada mes, voy a crear un diccionario al que voy a llamarle meses, ¿sí? ¿Se acuerdan que el diccionario lo hacíamos con abriendo llaves en Python? Y el diccionario constaba de dos partes, ¿sí? La clave y el valor. Entonces la clave va a ser mi mes y el valor va a ser el desafío del mes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en enero vamos a poner práctica Python
Después voy a poner febrero. Lee un libro. Marzo. Lee 2 libros. Y ahora, a efectos de terminar más rápido esto, voy a copiarlo para todo el año, ¿sí? Entonces tengo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Bien, acá estos copia de más. Bien, entonces fíjense, tengo el diccionario por cada mes y me desafío. Entonces, yo ahora con este método Monthly Challenge, yo voy a recibir el mes. Entonces, acá en el mes, definitiva, ¿qué va a ser? El mes va a ser, o sea, esta variable month va a ser lo que yo le mande acá, luego de la barra, así, enero, febrero, marzo. Entonces lo que yo quiero hacer es que, según lo que yo reciba, abril, buscar en este diccionario y devolver como respuesta. ¿Se entiende? Todavía no voy a trabajar con el diccionario, pero vamos a probar esta variable, ¿sí? Por ejemplo, yo recibo month y acá dentro de la respuesta, ¿sí? Yo le puedo mandar código HTML. Entonces, por ejemplo, voy a mandarle un título. Sí, voy a abrir etiqueta de título. Esto es la barra. Y con %s yo le paso un parámetro en Python, ¿sí? Y acá le voy a pasar la variable month, ¿sí? Vamos a probar esto. Voy a ejecutar. Entonces fíjense, ¿sí? Que me está este parámetro, ¿sí? Es mi variable month. Entonces me lo devuelve como un título, ¿sí? Si yo inspecciono acá el código, ¿sí? Está como H1. Entonces, ahora yo lo que tengo que hacer es buscar ese mes, ¿sí? Y obtener lo que es el valor de ese diccionario para ese mes. Entonces para eso puedo hacer un for, ¿sí? Que me recorra los meses, for mes in meses. Y para preguntar por las claves de mi diccionario, yo puedo usar el parámetro que es keys barra. Entonces esto me va a devolver solo la primera parte de mi diccionario. Y ahora puedo implementar un si month es igual a mes. Sí, entonces si month es igual a mes, lo que voy a hacer es el return. Y además de esto, por ejemplo, a ver, vamos a hacerlo así para que no quede tan complicado ese código. Voy a poner acá una variable que se va a llamar página. Le voy a pasar esto, ¿sí? Página. Entonces le paso página tiene el título con el mes. Y luego a página le voy a asignar, ¿sí? Con el más igual yo estoy o sea, si le pongo igual, yo voy a pisar el valor que tenía página. Entonces con más no lo pisa, sino que lo agrega. Y voy a agregar, por ejemplo, un párrafo que diga meses, ¿sí? O sea, estoy obteniendo, una vez que yo llego, recorro mi diccionario y llego, o sea, voy recorriendo enero, febrero, marzo.
Si el mes que yo recibí es igual al mes que estoy recorriendo, obtengo, con esto acá, obtengo el valor de ese mes, ¿sí? Y entonces ahí devuelvo el response. Vamos a probarlo. Entonces fíjense, esto por cada mes, bueno, en este caso me está dando un error porque justamente yo como le puse el return dentro del if, en este caso no está devolviendo nada. Acá puedo poner, por ejemplo, si no encontró nada, puedo poner un return. Vamos a hacer así. H1. No se encontró el mes. Entonces sí, lo escribí mal, sí. Me dice no se encontró el mes. Entonces, si escribo bien, me vuelve el mes de febrero, ¿sí? Bien. Entonces, de esa forma, fíjense, define un diccionario y con una función, ¿sí? Me sirve para todos los meses. Por último, lo que voy a hacer es, voy a agregar un pass nuevo, ¿sí? Yo lo que quiero es cuando yo entre a la aplicación, directamente a desafíos, me muestre un listado con todos los meses, ¿sí? Que tenga un href. Vamos a hacer eso. Para eso le voy a pasar un path, ¿sí? Con vacío, o sea, abro y cierro comilla. Y acá sí le voy a llamar a una función que se va a llamar index, ¿sí? La anterior solo valía para enero, así que esta se va a ejecutar, ¿sí? Cuando yo entro a desafíos. Y acá en vez de hola mundo, ¿sí? Entonces fíjense, esto ahora, a ver, creo que... me está dando un error acá, porque fíjense que esto, como abre corchetes, es una lista. Entonces los elementos de la lista se separan con coma. Me estaba faltando una coma acá. Bien, ahora, entonces esta ruta me está devolviendo el hola mundo. Yo lo que quiero es tener una lista de todos los meses. Entonces, por eso voy a comentar este código. Y voy a crear mi variable que se va a llamar página, que va a estar vacío. Y voy a hacer un for, ¿sí? For mes in meses. Y voy a usar el parámetro key, así solo me devuelve la llave. Entonces voy a hacer así, página, y voy a agregar en H1, voy a cerrarlo, voy a pasar un parámetro que va a ser mes, y luego hago el return del http response de página. Entonces fíjense que obtuve toda la lista de meses. Ahora lo que podemos hacer es a cada mes, ¿sí? Agregarle un href, ¿sí? Un link para que me abra la página de ese mes. O sea, si yo hago clic en enero, que me lleve a este link, ¿sí? Para eso, fíjense que acá yo lo que estoy haciendo, estoy mezclando mi código Python con el HTML, ¿sí? Luego vamos a ver o vamos a definir lo que se llaman templates, en donde ahí vamos a tener el código HTML separado de lo que es la vista, ¿sí? Ahora, por una cuestión de simplicidad, yo no estoy definiendo el HTML en archivos específicos, ¿sí? Lo estoy como embebiendo acá. Entonces, acá voy a definir mi href. El href
Para el href le voy a pasar, también le voy a pasar el mes, ¿sí? Y acá voy a cerrar la etiqueta. Y el parámetro que le voy a pasar es el mismo, ¿sí? Mes y mes. Vamos a probarlo. Entonces, fíjense, me crea los links, ¿sí? Y al hacer clic me abre cada una de las páginas. Bien. Eso sería, ¿sí? Una aplicación muy sencilla, hecha con Python. Fíjense, como les decía, me estoy acá. Todavía no agregué la parte de lo que es HTML. Luego vamos a ver definir modelos en donde vamos a ver la base de datos. Vamos a crear formularios, ¿sí? Después vamos a ir agregando otras cositas. Esto por ahora es lo básico y es muy importante que entiendan, ¿sí? Todo lo que vimos acá, lo que es la orquestación entre lo que son las URLs y las vistas, ¿sí? Por eso, como actividad, ¿sí? Bueno, se tienen que instalar, si no tienen instalado el Visual Studio Code con estas extensiones que vimos. Instalan Django, crean su primer proyecto, crean la aplicación, ¿sí? Rearmen todo lo que vimos hasta ahora, o sea, creen su aplicación de desafíos, ¿sí? Bien, dentro de la aplicación, bueno, crear una nueva vista y asociarla a la URL, si esto lo pueden hacer, ¿sí? Como les parezca, ¿sí? Si quieren usar una URL en particular y volver algún valor. Y por último, ¿sí? En la implementación de la función dinámica de desafío, ¿sí? Que maneja todos los meses, agreguen una validación para los meses mayores a 12. No, en realidad esto no lo van a poder hacer porque no vimos todavía esta función desafío mensual por mes. Luego lo que vamos a agregar, o lo que la idea era, por ejemplo, si yo ingreso 8, que sea lo mismo que ingresar octubre, ¿sí? Perdón, 8 es agosto. Pero eso todavía no lo vimos, así que lo que pueden hacer es instalar, así que esto lo voy a quitar. Instalar Django, crear su aplicación y traten de hacer, ¿sí? Lo mismo para desafíos, ¿sí? Que de hecho después, cuando veamos la parte de template en la parte anterior de la materia, también ustedes habían creado HTML que justamente era para esta aplicación. Bien, ¿alguna duda? ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda? ¿Quieren repasar algo? Esto sería como la forma más óptima de hacer el ejercicio donde teníamos que hacer como 12 archivos HTML, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Porque fíjate, si yo no lo hubiera hecho, no lo hubiera optimizado con esta función, acá perfectamente podría haber seguido, fíjate, hacer, qué sé yo, enero y una función de enero. Febrero con una función, o sea, la ruta de febrero con una función de febrero. Esto también es válido, ¿eh? Pero, obviamente, fíjense que acá voy a tener 12 métodos. En definitiva, acá me está faltando las comas. Entonces, acá iba a tener que implementar, por ejemplo, def enero. Request. Parámetros no voy a recibir, así que el return voy a poner esto es enero. Esto es febrero. Es válido, pero no es tan eficiente como tener una función que te haga, que maneje toda esa lógica, ¿sí?
Entonces fíjate, este código, acá está el de 2 meses, sí, me faltan 10 más. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces lo que hice fue definiendo mi diccionario. Simplemente voy recorriendo el diccionario y buscando valor. Claro. Está bastante buena esa función. Simplifica mucho, la verdad. Claro, sí, sí. Entonces, por eso. Ahora por ejemplo, esto está simplificado a lo que es este diccionario Python. Luego, cuando trabajemos con bases de datos, ¿sí? Este for, por ejemplo, que acá está para un diccionario, ustedes van a hacer un for, por ejemplo, para productos, o sea, los productos que tengan en su base de datos, o los clientes, ¿sí? O sea, dado que yo acá todavía no tengo la base de datos, estos datos simplemente los guardé en un diccionario, pero tengan en cuenta que después esto no es la forma de usarlo, ¿sí? O sea, esto lo lógico sería que hagamos una base de datos, ¿sí? Con estos datos. Esa sería la idea de cómo seguiríamos más adelante. Bien. ¿Alguna otra duda? Este es el momento que tienen que llover preguntas. Bien. Bueno, y entonces, ¿cómo seguimos? Esta es como una aplicación muy simple para que vean el funcionamiento. Ya les digo, luego vamos a agregar todo lo que es HTML y demás. Y por último, una vez que definamos base de datos y demás, el proyecto que ustedes hicieron, ¿sí? del sitio web, lo vamos a hacer en Django, ¿sí? Lo que hicieron le va a servir, pero también van a integrar todo lo que es la lógica de aplicación en Django, ¿sí? Hasta ahora es como que tienen una pata de la mesa y les falta la otra pata, en realidad una mesa de 2 patas, en esta segunda parte de la materia, ¿sí? Bueno, chicos, creo que estamos por hoy, si no hay más preguntas, así que aprovechen, instálense Django, instalen Python y cualquier error que tengan o no puedan, me avisan, sí, vamos viendo la idea es que todas tengan su entorno funcionando, así pueden practicar. Dale, perfecto. Bueno, chicos, Nos estamos vemos. hablando. Nos vemos. Chao, chao.